Fue bautizada como la Comunidad Rodolfo Sánchez Taboada. Era una colonia agrícola, creada por la repartición de tierras posterior a la Revolución. Está ubicada en el sur de Veracruz, enclavada en la región selvática del Valle de Uxpanapa, conocida coloquialmente como la Sánchez Taboada. Al día de hoy, convertida en un municipio libre, desde el gobierno estatal de Patricio Chirinos Calero. En el año de 1985, un suceso marcó para siempre la historia de esa zona en Veracruz y la del país entero. Corrían las primeras horas del día 1 de noviembre. Un convoy de policías municipales, estatales y federales se dirigían a la Sánchez Taboada. Eran las 2 de la madrugada cuando llegaron, y es que, con anterioridad, sin saber la fecha exacta, pero que se cree fue entre el 30 y el 31 de octubre de ese mismo año, en el camino entre Nuevo Morelos e Hidalgotitlán, habían detenido en un auto Renault conducido por quien dijo llamarse Mario Chimpeán García, quien iba acompañado por más personas. Tenían en su poder 6 millones de pesos de la época. Dijeron también que el dinero era propiedad del ganadero Maximino Granillos y serían utilizados para comprar 700 kilos de hierba verde. En algún momento se habló que eran 5 toneladas, pero el parte oficial se manejó con 700 kilos. La cita con los vendedores estaba pactada para ser entregada en la madrugada del día 1 de noviembre de ese lejano 1985, en el campo de béisbol dentro de la comunidad Sánchez Taboada. Con esta información, los oficiales, en distintas camionetas, se dirigieron al punto de encuentro, llegando a las 2 de la mañana al citado campo de béisbol, donde efectivamente en el lugar se encontraban al menos 5 civiles con diversos tipos de calibres en sus manos, que iban desde uso exclusivo del ejército hasta calibres pequeños, quienes se encontraban resguardando los paquetes esperando a los tripulantes del Renault. Pero los que llegaron fueron el comandante Jesús Cabrera y todo su convoy, con al menos 21 elementos a su cargo, y que inmediatamente dio la orden a sus hombres de tirarse pecho tierra, al momento que les notificaba a los civiles que se dieran por detenidos, pues había llegado la Policía Federal. Como respuesta, obtuvo las detonaciones de los calibres de los civiles, repeliendo la policía el ataque, el cual duró al menos 30 minutos, logrando despedir a un civil de nombre Jorge Pineda Valdés, y al ver esto, los demás civiles huyeron. Aprovecharon esto los oficiales, y subieron a una camioneta de redilas los paquetes, emprendiendo la retirada en sus unidades motoras, con rumbo a la ciudad de Acayucan. En el trayecto, en una curva cerrada, pegada a un cerro, se escucharon detonaciones dirigidas a los oficiales. Una de ellas impactó en el pie de un oficial, otra más, en el ojo del conductor de la camioneta redilas, el oficial de nombre Alfonso Cibaja Cibaja, quien partió de este mundo al instante. Al quedar bloqueada la carretera por la camioneta redilas, los oficiales emprendieron la huida a pie, sin saber hacia dónde se dirigían, con un elemento herido y otro que ya no estaba con ellos en esta vida. No olvidemos que esto ocurría mientras las horas de la madrugada aún transcurrían, y a esas horas, en la oscuridad, cruzaron montes, veredas, pantanos, hasta que después de muchas horas de caminar, cerca de las 9 de la mañana, llegaron a una localidad llamada El Robalito, ubicada en el municipio de Hidalgotitlán. Se dirigieron a la tienda de nombre El Venadito, que era propiedad de la señora María Azamar Sinforoso. A modo de desayuno, los oficiales compraron refrescos y galletas, al tiempo que buscaban algún guía que los pudiera llevar por río a la ciudad de Minatitlán, logrando contratar por separado a un guía y al menos a 2 lancheros. Cerca de las 11 de la mañana, se disponían a partir, cuando desde distintos puntos se empezaron a escuchar ráfagas de diversos calibres, los cuales iban dirigidos a los oficiales. Rápidamente se dieron cuenta que estaban rodeados, por lo que inmediatamente se metieron a la tienda, para desde ahí intentar repeler a los civiles. En la refriega cayeron 2 oficiales, y al verse superados en número y por la mala ubicación que tenían en ese momento, decidieron alzar bandera blanca, entregando todo lo que tenían en ese momento. Durante el momento de confusión, José Isidoro Chontal y Moisés González Espronceda lograron huir al monte y esconderse, y desde lo lejos eran testigos de lo que sucedía. La turbia de civiles pedía una indemnización por el afectado en la madrugada de ese mismo día, y para llegar a un arreglo, intervino el agente municipal, de apellido Reyes, a lo que el comandante ofreció 200,000 pesos de la época, además de todas sus pertenencias de ese día, incluyendo sus calibres.
la banda de los civiles era comandada por los hermanos Arreola Sánchez y por los hermanos Pineda Valdés. Eran las 4 de la tarde cuando se llegó al arreglo, y entonces los policías tomaron a sus elementos que ya no podían moverse y se enfilaron al río para tomar 2 lanchas y retirarse a Minatitlán. En ese preciso instante se apersonó Abelardo Sánchez Alcaraz, quien era conocido como el Güero Polvos, según esto, por su fanatismo a las carreras de caballos. Sus hermanos Ramón y Jorge se le unieron instantes después. Abelardo estaba destinado a cambiar el rumbo de la historia, pues a las 6 de la tarde dio la orden de que todos los oficiales fueran atados, subidos a las lanchas y fueran llevados a la playa de Cahuapán. Al llegar a la playa, todos los oficiales fueron formados en línea. Su suerte ya estaba echada. Como consta en la carpeta de investigación, se dice que ese día el comandante Jesús Cabrera Guerrero lloró implorando por la vida de sus oficiales, ofreciendo a Abelardo y a los civiles 1,000,000 de pesos por cada uno de ellos, con la condición de dejarlos libres para que partieran a Minatitlán. Esta petición fue escuchada pero no fue considerada, pues con sus mismos calibres fueron apagadas las vidas del comandante y todos sus oficiales, sin dar más oportunidad de rogar por sus vidas. Al terminar ese primer día de los fieles difuntos, quedaban tendidos en la playa más de 20 personas que minutos antes habían sido formadas, sin omitir mencionar que en ese acto también sufrieron el mismo destino el guía y los lancheros que habían sido contratados por la mañana. Los civiles se retiraron a la Sánchez Taboada, mientras que a partir de ese momento nadie más se acercó a la playa de Cahuapán. Fue hasta el siguiente día que familiares de Jorge Pineda Valdés, el civil que se encontraba en el campo de béisbol cuidando la hierba verde acaecido esa madrugada, que fueron a comprar un ataúd a Minatitlán, y por ese motivo se empezó a esparcir la noticia de lo que había sucedido en la Sánchez Taboada. Fue entonces que las autoridades se dieron cita en la playa de Cahuapán, pero para esto ya era el día 13 de noviembre. Las aves carroñeras ya hacían el mandato por el cual la naturaleza los creó, dándose un auténtico festín. Las autoridades, al llegar, hicieron todas las diligencias correspondientes para levantar los cuerpos y así partieron con rumbo a Minatitlán. A lo largo de los años distintas teorías han sido elaboradas para tratar de explicar el motivo de lo sucedido. En los años 80 vivía un reportero de nombre Manuel Buendía Telles Girón, considerado por muchos el columnista mejor informado en la historia del país. Tenía una columna de nombre Red Privada, que era publicada en el periódico Excelsior. Manuel Buendía Telles Girón fue silenciado en la Ciudad de México en el año de 1984. Era oriundo de Michoacán, y este hecho fue conectado con el certero ataque en contra de otro periodista de nombre Javier Juárez Vázquez, pero originario de Coatzacoalcos, Veracruz, y quien se dice era informante de Buendía. Ambos fueron ultimados prácticamente el mismo día, Telles Girón en la Ciudad de México y Juárez en su natal Coatzacoalcos. Se decía que Telles Girón tenía información fehaciente de lo que pasaba en el Valle de Luxpanapa, que tenía muchos nexos con las policías de aquel entonces, y que la CIA lo ubicaba como una persona de alta peligrosidad por el conocimiento excesivo del tema de las sustancias ilícitas y la forma en que se movía y vendía en aquella época, sobre todo en la Sánchez Taboada, que para esos días se consideraba un punto de gran importancia para la mercancía ilegal de la hoja verde. Una teoría más es que en ese lugar se encontraba un rancho de un personaje muy importante de la época, del señor de nombre Miguel Ángel Félix Gallardo, quien desde ahí controlaba todo tipo de envíos de hoja verde. La conexión entre el caso Telles Girón nunca pudo comprobarse, y la versión del rancho resultó ser falsa, pues con el tiempo se supo que el rancho estaba ubicado en otro estado de la República. Entonces, este hecho atroz solo se le pudo acuñar a una persona, a Abelardo Sánchez Alcaraz, sentenciado primeramente a 70 años y después su condena se redujo a 50. Aún está en la sombra, pagando por sus actos. Muchos fueron detenidos por este hecho, pero también es cierto que aún hay gente que siguen prófugos al día de hoy. No faltan las historias que cuentan que personas que nada tuvieron que ver en los actos de esos días fueron detenidas y al día de hoy siguen en las celdas pagando por algo que ellos no cometieron. Lo cierto es que más de 20 personas, incluyendo policías y civiles, dejaron este mundo ese día, logrando salvarse 3 oficiales, quienes por motivos que no sabemos, nunca quisieron dar sus versiones a otras personas que no fueran las autoridades. Si el video te gustó, te invito a que lo compartas. Suscríbete para estar al día con nuestras investigaciones. No me despido. Esto fue Relatos que nos duelen.
Hasta la próxima.